Bueno, aquí estamos. Alguien que esté atento del reloj. Faltando 5 minutos me dice, cállate. Hace un tiempo, recién llegado a Zaragoza, un sacerdote me comentaba, no, yo conocí la renovación hace mucho tiempo y estaba cuando conocen la renovación, estaba con todo el entusiasmo y digo, me invité a un seminarista. Le dije, vamos a una oración que es como el límite entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Y les voy a llevar a ese para que usted a ver y después hablamos. Entonces se fueron y estuvieron toda la tarde en la oración. Entonces cuando venían de regreso, le dice uno de los seminaristas, dice, sí padre, estábamos entre el límite entre la iglesia católica y la protestante, pero yo creo que estábamos del otro lado. Porque a veces es la sensación, ¿verdad? Esta mañana alguien me decía, esto es como muy latinoamericano, ¿verdad? Esto es como muy latinoamericano. Y entonces toca decirle a Santa Teresa que era por allá de Colombia, creo. Porque más carismática que Santa Teresa no hay nadie. Más carismático que San Ignacio de Loyola no hay nadie. Esos eran carismáticos. ¿Por qué? Porque se dejaban guiar por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y si los latinoamericanos somos los únicos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, bendito sea Dios. No, la iglesia entera es carismática. ¿Por qué? Porque nace precisamente con la venida del Espíritu Santo. La iglesia entera es carismática porque nace con la fuerza y el poder que el Espíritu Santo derramó, el que el Señor derramó en Pentecostés a través de la gracia de su Espíritu Santo. Lo que pasa es que se nos había olvidado. Se nos olvidó, ¿verdad? Con el paso del tiempo, con el paso de la historia, se nos había olvidado. Y hace unos, 55, 60 años, ya casi, el Señor nos regaló una gracia. El Señor regaló esta fuerza renovadora, no solamente a nosotros, al mundo entero. Toda la fuerza del pentecostalismo, toda la fuerza de la renovación carismática nace en un mismo momento y comienza a inundar el mundo. Entonces la renovación es parte de la iglesia, pero la renovación tiene que desaparecer un día, se los digo así. Pero por ahora no, todavía tenemos que seguir. O sea, no desaparezcamos todavía, no. ¿Cuándo tiene que desaparecer la renovación? Cuando la iglesia toda se sienta renovada, carismática, exactamente. Esa es nuestra misión y no es tarea pequeña. Esa es nuestra misión, no se les olvide que tenemos que ser testimonio para toda la iglesia, para que sienta la fuerza y el poder del Espíritu del Señor. Por lo menos anunciemos, porque nosotros no podemos sino solamente anunciar. Mire, yo le digo en mi parroquia, sembremos. Porque la gente dice, es que no vienen, es que no participan, es que no vemos frutos. Mira, a usted no le importa si hay frutos o no hay frutos. Tenemos que cumplir la misión que el Señor nos encargó. Y el Señor nos encargó, vaya y rieguen la semilla. Salió el sembrador a sembrar. No nos podemos cansar de sembrar, tenemos que sembrar. Porque si no sembramos, ya verá dónde va a haber cosecha. Entonces no nos podemos cansar de sembrar. A nosotros nos toca recibir fruto, a nosotros nos toca, el Señor es el que hace crecer y el Señor es el que hace fructificar. Nosotros sembramos. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces seguimos con toda esta fuerza y con toda esta alegría. Claro, entonces dentro de esa experiencia de la renovación de la presencia del Espíritu Santo, pues hay unos carismas, hay unas manifestaciones. Y esas manifestaciones pues son para embellecer y enriquecer a la iglesia. Me decían lo del descanso en el Espíritu. A mí me pasó también aquí en una parroquia que el grupo de oración era muy fuerte en esa parroquia y entonces estaba de aniversario. Y entonces él les dio, porque los carismáticos tienen esas cosas así bastante espectaculares, decir, vamos a hacer un retiro de aniversario, pero vamos a invitar a la parroquia. O sea, la gente de la parroquia que quiera venir, que venga. Y sí, gente de la parroquia fue a ese retiro. Y me tocó a mí y me tocó ir allá a estar en ese retiro. Y entonces en un momento de la adoración me dijeron, padre, párese aquí con el Santísimo y vamos a pasar uno por uno para que oren delante de la presencia de Jesús Eucaristía. Y entonces habían 2 personas de intercesión y entonces comenzó la gente a pasar, carismáticos y no carismáticos de la parroquia, y pasaban y todo el salón estaba lleno de cámaras. El párroco estaba en el despacho viéndonos por cámaras.
Desde el despacho estaba sentadito allá viendo. Pero comienza a venir la gente a orar y cae uno para allá, ¡pam! Cae otro para allá, ¡pum! Y yo me corría. Venía otro y ¡pum! Para allá, y ¡pa! Para allá, y yo ¡pum! Me corría y caían. Y dice, madre mía, qué espectáculo estamos dando los carismáticos. Y esta gente de la parroquia no va a volver por aquí nunca más. Y estos están más pirados que... Claro, yo estaba cada vez más nervioso y decía, ¿yo qué hago si ya me está acabando la capillita? Ya me está acabando la capilla porque caía para un lado y para otro. Entonces terminó la oración y yo dije, ¿y esos que cayeron son del grupo de oración? Dijo, no, de la parroquia, de la parroquia. Personas que jamás habían estado en un grupo de oración, personas que jamás habían sabido qué era eso. Claro, algunos vivieron unos momentos de nervios y de angustia, porque es una experiencia que si uno no la ha vivido, no es fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. Ustedes los que han vivido saben, esos momentos. Ya después uno se tranquiliza, se calma cuando comienzan a orar y uno se va tranquilizando de una experiencia. Pero al otro día llega una señora de esas que había tenido un descanso en el espíritu con una castañuela. Pero yo ahora en adelante no voy a hacer sino cantar alabanzas al Señor día y noche, así los vecinos me denuncien. Así los vecinos me denuncien, yo voy a hacer sino alabar y bendecir al Señor. Esa es la gracia. El Señor nos toca los corazones para que nosotros solamente lo alabemos y lo bendigamos, no cuando estemos nosotros bien, no cuando estemos felices, no, aún estando en medio de la dificultad, aún estando en medio del dolor, aún estando en medio del sufrimiento, tenemos que alabar y bendecir al Señor. Y por eso yo quiero que vivamos esta experiencia en la que el Señor quiere llegar a nuestra vida, quiere llegar a nuestro corazón y transformarlo. Todos tenemos heridas, todos tenemos pérdidas, todos tenemos situaciones dolorosas en las que el Señor se quiere manifestar. Este año en la Asamblea Nacional precisamente se hablaba de eso, ¿verdad? El Señor va abriendo brechas, pero también nosotros tenemos nuestras propias brechas. Y recuerdan una predicación del obispo de Victoria que estuvo durante toda la asamblea, decía, pero por esas mismas heridas, por esas mismas brechas entra la gracia del Señor, ¿verdad? A veces nos lamentamos del sufrimiento y del dolor, pero por ahí está el Señor amándote. Por ese dolor y por ese sufrimiento está llegando el Señor a tu vida. Entonces démosle gracias al Señor hasta por ese sufrimiento, hasta por ese dolor, porque por ahí entra su gracia, porque por ahí entra su bendición. Esta mañana cuando me desperté yo dije, yo voy a decirles eso porque me parece que es importante, ¿verdad? Yo no vengo aquí como yo no sé si aquí existía eso. En mi tierra hay pueblos que sí, que llega como el culebrero, ¿verdad? Le traigo la hierba luisa que sirve para limpiar el hígado, el riñón, que comenzaba a gritar, le traigo la lengua de cebra que sirve para los callos, que sirve... Yo no soy culebrero. Yo no vengo aquí a venderles ilusiones. Yo no vengo aquí a venderles hierbas. Yo no soy hierbatero. ¿De acuerdo? Aquí estamos proclamando la grandeza y el poder de Dios, el amor de Dios que lo transforma todo, la gracia del Señor. Entonces no es ilusión, no nos ilusionemos así porque eso no existe, eso no vale nada, eso es, hace poco escuchaban esa lectura, ¿verdad? El libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad de vanidades. ¿Y sabe cuál es la mejor traducción de eso para que comprendamos mejor? Viento, ¿verdad? Viento. ¿Qué es la vanidad? Viento. ¿Y qué es el viento? Nada. Entonces, no construyamos nuestra vida sobre el viento, o sea, sobre vacío, sobre nada. Construyamos nuestra vida sobre la roca, ¿verdad? Sobre esa roca que es Jesucristo, y esa roca que es Jesucristo, pues es la revelación de la misericordia del Padre, de la bondad, del amor del Padre sobre cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, en el segundo Isaías, en el capítulo 40, inicia ese libro de la consolación. Hay un libro que se llama La Consolación en el profeta Isaías y dice: consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios, dice vuestro Dios, consolad a mi pueblo. Grítale al oído
grítale al oído que ya esto pasó, que es como si hubieran prestado un servicio militar, que es pasajero, ¿verdad? Que esto ya pasó. Grítale a mi pueblo que esto ya pasó. ¿Y sabe qué estaba viviendo el pueblo? Para que el Señor le dijera al profeta, vaya, anuncie, ¿verdad? Grite a mi pueblo para consolación, vaya y anuncie. Estaban viviendo el destierro, el exilio. Estaban fuera de su tierra, lo habían perdido todo. Y en medio de esos sufrimientos, el Señor dice, consuelen a mi pueblo. No consuelen a mi pueblo porque están de fiesta, porque están comiendo, están banqueteando. No, porque están viviendo un momento difícil, doloroso, que pareciera que fuera imposible que eso pudiera cambiar, que eso pudiera transformarse. Y en medio de ese sufrimiento que pareciera imposible que eso pudiera cambiar, el Señor le dice, consuelen a mi pueblo. Pues nosotros también tenemos desiertos, nosotros también tenemos exilio, nosotros también tenemos situaciones dolorosas en las que el Señor nos invita a vivir en la consolación. Pero no de cualquier manera, no, griten, ¿verdad? Griten a mi pueblo que va a ser consolado. Pues el Señor nos va a consolar, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a liberar, el Señor está prometiendo no ilusión, no vanidad, no viento, el Señor está prometiendo una liberación definitiva, una sanación profunda. Y aquí viene otra parte que esto era el final, pero a veces es importante saber el final al comienzo, ¿verdad? Yo a veces les digo cuando vienen esas resurrecciones que nos narra el Evangelio, como la resurrección de Nico, de la viuda de Naín, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Yo les digo, miren, el Señor le dijo a la viuda de Naín, le tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que lo va a resucitar a su hijo. Y la mala, que se va a volver a morir. Y así también le dijo a Marta y a María, voy a resucitar a Lázaro, pero va a volver a morir. Una consolación temporal. La consolación definitiva es la salvación eterna. ¡Ojo! Sobre eso tenemos que edificar nuestra vida, y a veces peleamos con el Señor por consolaciones pequeñitas. Mire, cuando mi papá estaba grave, murió hace 9 años, yo celebraba misa todos los días a las 6:30 de la mañana. Nosotros madrugamos a celebrar misa, ¿verdad? A las 6:30 de la mañana, yo les decía todos los días, le decía, la gente sabía, claro, estaba en mi tierra, que el Señor me regaló esa gracia de estar los 2 meses últimos de la vida de mi papá con él. Y estar en el hospital y acompañarlo, celebrar la misa en la mañana, y me iba al hospital y decía, oremos para que mi papá se salve. Y si dentro de ese proceso de salvación está que se cure, pues bendito sea Dios. Pero si no, que se salve. Esa es la consolación definitiva. Así tiene que ser. Y así tenemos que orar cuando estamos orando en medio del dolor. Porque ¿quién quiere que se le muera el papá? Nadie. ¿Quién quiere vivir un momento? Nadie. Pero es que nosotros estamos caminando en fe sobre otra realidad. Tenemos que sintonizar con el Señor, tenemos que tener la misma frecuencia del Señor, pero a veces queremos vivir nuestra vida espiritual en el plano mundano, terrenal. Queremos vivir las cosas del Señor en el plano terrenal, mundano, y no se puede. Antiguamente esas radiolas, esos radios antiguos, ¿recuerdan que uno tenía que sintonizar bien, ¿verdad? Y tú no cogías, no, que vaya, cambie eso, que eso, como sonaba de mal, ¿verdad? Como una chicharra, sonaba muy mal cuando, pues eso nos pasa en el campo espiritual, cuando no estamos sintonizados con el Señor. Chilla, ¿verdad? Entonces, a veces hablamos nosotros muy espiritual y muy esto, pero en la carne, y a la gente le dice, uy, no, eso me está chirriando. ¿Sí me entienden la expresión, verdad? Eso me está chirriando al oído. Ojo, que si vamos a ser evangelizadores, si vamos a portar la gracia del Señor, que estemos en sintonía con
con Él, que estemos en sintonía con el Señor, que estemos en su gracia para poder gritar, ¿verdad? Para poder gritar. Es que le griten a uno al oído es muy complicado, y eso lo dice el Señor: grítale, ¿verdad?, al oído a mi pueblo, que ha llegado esa consolación, pero esa consolación definitiva en la que el pueblo va a regresar, en la que el pueblo va a beber otra vez de esa fuente de la sed. El Señor va a reconstruir completamente Jerusalén. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. El Señor no solamente le habla a Israel, el Señor nos habla a nosotros y habla a toda la humanidad. El Señor quiere también que nosotros seamos capaces de anunciar a este mundo que sufre, a este mundo que vive situaciones de dolor, esa consolación, pero esa consolación definitiva. Ya lo insinuaba esta mañana, ¿verdad? Somos portadores de la buena noticia de salvación. No nos quedemos callados. En un mundo lleno de malas noticias, nosotros que somos portadores de esa buena noticia nos quedamos calladitos, ¿verdad? Nos da como miedo, nos da como temor anunciar, proclamar. Recuerdan el Papa Francisco cuando comenzó su pontificado: hay que evangelizar, y si es necesario, con palabras. Hay que evangelizar, copiando a San Francisco de Asís. Hay que evangelizar, y si es necesario, con palabras. Si no es necesario, no lo utilice, no hable. Si no es necesario, no, pero evangelice. Y usted dice: bueno, ¿y cómo voy a evangelizar? ¿Cómo evangelizamos sin palabras? Con el ejemplo, con la vida, con el testimonio. Así evangelizamos con nuestra vida. O sea, no solamente vamos a contar algo que sabemos, sino que vamos a narrar a nuestros hermanos, contar a nuestros hermanos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eso se llama testimonio. ¿Qué es un testimonio? Pues contarle a los demás lo que yo le he permitido al Señor que haga en mí, que haga con mi vida. Pero tenemos que vivir esa experiencia, tenemos que vivir. A los sacerdotes nos da satisfacción en muchas cosas, ¿verdad? Así sean pequeñitas, pero nos dan mucha satisfacción. Hace 2 días llega un señor de estos que va a misa todos los domingos. Todos los domingos va a misa, una persona bastante buena, es voluntario de Caritas a nivel diocesano, y va a la parroquia y está ahí. Pero hace unos días quiso hablar conmigo. Y es que yo lo he escuchado muchas veces en la predicación, yo digo: uy, me escuchan en la predicación. Qué importante, ¿verdad? Que alguno le diga al sacerdote: mire, usted dijo en la predicación eso, y eso me tocó, y eso me tocó la vida, ¿verdad? ¿Y qué era lo que decía? Lo que nos repite mucho el Papa y lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Que esto de la vida cristiana es una experiencia, y es una experiencia personal de encuentro con el Señor. Si yo no he vivido la experiencia difícil, seré como una veleta que va cuando el viento está soplando, voy yo. ¿Por qué? Porque no he tenido una experiencia profunda de encuentro con el Señor, y esa es la clave de la vida cristiana. Porque cuando uno tiene una experiencia fundamental, esencial con el encuentro con el Señor, ¿quién lo saca de ahí, verdad? Cuando uno dice: mire, es que el Señor me dijo esto, ¿a usted quién lo va a sacar de ahí? Si el Señor se lo dijo, ¿verdad? Si es que lo ha experimentado, es que nadie se lo ha contado. No, usted ha vivido una experiencia de encuentro. A mí me encanta cuando los evangelios, la palabra de Dios, narra esos encuentros con Jesús. Sí recuerdan, ¿verdad? Dicen: fulanito de tal se encontró con el Señor, y era más o menos las 4 de la tarde. Era más o menos hacia el mediodía. Era más o menos la hora tercia. Era más o menos la hora sexta. Se acordaban hasta de la hora. O sea, tuvo una experiencia. Pues nosotros también, mi querido hermano, dígame, tal fecha, tal día, tal hora yo me encontré con el Señor. Viví una experiencia del Señor. Un testimonio un poquito más lejos. Yo siempre cuento la misma historia, pues me perdonan, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando en Roma, yo estudié 3 años, estudié Sagrada Escritura. Entonces, de esas cosas que la gente pregunta, ¿verdad? Entonces vinieron unos compañeros de Colombia para el año sacerdotal. El santo cura de Ar cumplía
ciento no sé cuántos años, y entonces el Papa Benedicto dijo, año sacerdotal. Entonces vinieron sacerdotes de todo el mundo y vinieron de mi diócesis, vinieron 17 compañeros de mi diócesis, entonces me encontré con ellos en Roma, yo estaba en Roma, y entonces uno llegó y me preguntó, ¿usted que está estudiando Biblia, Job existió o no existió? Esa fue la pregunta. ¿Job existió o no existió? Entonces yo me quedé, y no, yo no lo he estudiado. No, yo le dije, mire, Job existió, existe y existirá. Porque Job representa a todo hombre y a toda mujer buena que quiera agradar al Señor y que sufre. ¿A qué no conocen ustedes bastante Job en su vida? Personas buenas, muy buenas, que hacen el bien, que solamente sirven, que solamente hacen cosas buenas, pero les llegan situaciones de sufrimiento y de dolor. Y entonces Job representa a esas personas, pero entonces no es solamente Job, ¿verdad? Es María, Juana, Luisa, Luis, Miguel, Andrés, Ignacio. Son todas esas personas que viven esa experiencia. Pero eso no es lo importante de lo que voy a decir. Lo más importante es cuando Job también reniega. Hace algunos días lo escuchamos, ¿verdad? Maldigo el día en que nací, que ojalá se borre el calendario ese día, ¿verdad? Entonces comienza a renegar, pero él después comienza a calmarse y vienen unos diálogos con sus amigos, ¿verdad? Esos amigos que parecieran de esos rezanderitos que hay que tener un miedo. Y no estoy diciendo que no recen de por Dios. No, culebreros mejor, ¿verdad? Rezanderos no, culebreros. O sea, esos culebreros que van por los pueblos vendiendo hierba luisa. Entonces comenzaron a decir, no, confiésese, ¿verdad? Usted tiene que reconocer su pecado, usted algo hizo mal, ¿verdad? Y entonces Dios entra en furia y comienza a defender a Job, ¿verdad? Comienza a defender. Y entonces Job ya al final termina diciendo esto, y es hermoso, porque eso cada uno lo tenemos que decir algún día. Ya no te conozco, Señor, de oídas. Ya no te conozco de oídas. Ya no te conozco porque me lo contaron en una asamblea. Porque me lo contó el curita ese hablador. Ya no lo sé porque me lo dijo la catequista o el cura en mi parroquia. Ya no te conozco, Señor, así, sino que mis ojos te han visto. Job vio al Señor en medio del sufrimiento. Se encontró con el Señor en medio del dolor. Se encontró con el Señor. Ojo que hoy el Señor se nos está acercando a cada uno de nosotros. Hoy el Señor se está acercando a nuestra vida y el Señor quiere transformar nuestra vida. Y ya lo dije esta mañana, y el Señor hace la obra completa. El Señor nos cura completicos. El Señor nos sana totalmente. El Señor sana nuestra vida y la transforma, así tenga que romper, ¿verdad? Así tenga que reventar, y se lo cantamos, que eso es lo peor todavía, ¿verdad? Se lo cantamos y cuando nos llegan todos comenzamos, ay Señor, ¿por qué? No, Dios mío, no. Y después cantamos, haz de mí un vaso nuevo. ¿Cómo es? Rompe mi vida, ¿verdad? Y llega el Señor y la rompe, ay Señor, así no. Pues se lo dice o es mentira o es verdad. Por eso cuando le hablemos al Señor, hablemos de cosas serias. No pongamos ahí de medio dulzones, ¿verdad? Ay, sí, no. Porque el Señor lo que le pidamos, eso hace. Ay, no, yo solamente lo canté, pero era mentira. Usted no lo cante. Quiero ser un vaso nuevo. Rompe mi vida, Señor, estrella contra el suelo. Y con ese mismo barro hace una vasija nueva. Pues el Señor la hace. Entonces, ojo con lo que le pidamos al Señor. Hasta para eso tenemos que tener cuidado. Cuando estamos orando.
esa historia del Señor con su pueblo, la llamamos historia de salvación. Y no son dos historias paralelas, ¿verdad? No es una historia, digámoslo, civil, humana que vivimos y paralela va a la historia de salvación del Señor. No, el Señor hace historia de salvación con nuestra propia historia, con nuestra propia miseria. El Señor hace historia de salvación. O sea, el Señor se va valiendo hasta de todas esas situaciones dolorosas, tristes, hasta de nuestros pecados. El Señor hace historia de salvación. Y no pregúntelo a David, al rey David, ese que quería alabar y bendecir al Señor, ese que compuso los salmos y que metió las patas hasta por aquí, ¿verdad? Porque después de comer, antes de hacer la siesta, se paseaba por la terraza, ¿verdad? Y iba mirando para los patios ajenos. Y por ahí había una que estaba bañando, buscando a alguien que no la había perdido, ¿verdad? Y pecó con esa mujer, la dejó embarazada, llamó a su marido para que acostara con su mujer y para decirle que el hijo era de él. El marido, como estaba en la guerra, yo no voy a acostarme con mi mujer porque yo me llevo contaminado y perdemos la guerra. Y entonces le tocó mandarlo matar, porque decíamos esta mañana, estos pecados llegan siempre hasta la muerte, porque el mal quiere llevarnos hasta la muerte. Ojo, si no lo han dicho, los digo hoy, cuidado, que el mal llega a nuestra vida, pero quiere destruir totalmente, no medio, no, nosotros creemos que vamos a ir caminando bien, ¿verdad? Una pata de la gracia y otra pata en el pecado, no, así no se puede caminar, porque él quiere llevarnos hasta la muerte. Y mandó a matar a ¿quién? ¿Cómo se llamaba el Señor? A Urías. Mandó a matar a Urías. Pero de ahí nace, muere primero el niño, ¿verdad? Y luego nace el rey Salomón, y por ahí sigue la historia de salvación. De un momento de pecado del rey David, el Señor saca historia de salvación. Pues así también con nosotros. O sea, el Señor va construyendo, va reconstruyendo, ¿verdad?, nuestra vida con historia de salvación. Pues hoy el Señor sigue haciendo historia de salvación con nosotros y con nuestra vida. Y en ese momento también del exilio, el Señor escribe la historia de salvación con su pueblo. Y esa historia de salvación es la historia de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es el amor de Dios que se manifiesta por su pueblo. Es una historia de amor, ¿verdad? Es una intervención de amor del Señor en la historia del ser humano para salvarnos. Y tiene diferentes imágenes esa acción del Señor para con su pueblo. Por ejemplo, Dios consuela a su pueblo con la bondad de un pastor. Dios consuela a su pueblo con la bondad de un pastor. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. O el Salmo 23 en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado infunden en mí aliento. Tu vara y tu cayado infunden en mí aliento. Yo soy muy curioso, ¿verdad? Yo no sé nada de pastor porque por mi tierra no hay, por mi tierra en Colombia, aquí en Zaragoza sí que hay, ¿verdad? La imagen del pastor. Llevan el cayado como el obispo, pero también llevan una vara, ¿verdad? Y pudiera ser que las cosas sirven para lo mismo, pero no, con la vara es para defender a las ovejas, ¿verdad? Para defenderlas. Y que algunos le colocan ciertas cositas para poder, ¿verdad? Y que le colocan unas bolas así con clavos, ¿verdad? Para darle. Y el cayado, en cambio, lo que tiene es en la punta tiene una curvita, ¿verdad? Tiene una curvita. Y el cayado es para ir orientando a las ovejas. Y cuando alguna se está descargando y no es capaz, entonces con el cayado la traes así del cuello con esa, no le va a dar con la vara, ¿verdad? Algunos de ustedes yo creo que han visto eso y han visto la ternura con que las ovejitas conocen la voz de su pastor, conocen la voz de su pastor. Pues así el Señor va
apacentando con amor a su pueblo, como un pastor, ¿verdad? Como un pastor. Pero también lo consuela como un padre, también lo consuela como un padre o una madre a sus hijos. Hay un texto hermosísimo de Isaías 49. Pero Sión dijo: me abandonó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que te tengo sellado en la palma de mi mano, te tengo esculpida delante de mí, están siempre tus muros. Hablando de Jerusalén. El Señor nos lleva grabados en la palma de su mano, y por eso nunca se olvida. Y ese texto hermoso, ¿verdad? ¿Será que una mamá se puede olvidar de lo que llevó en su vientre? ¿Será que una mamá puede olvidarse de ese hijo de sus entrañas? Y bueno, de pronto sí. Yo lo que dice la palabra, de pronto sí una madre se puede olvidar, pero yo nunca me olvidaré de ti. Por favor, así como el Señor nos tiene grabado nuestro nombre en la palma de su mano, grabemos esto en nuestro corazón. No lo grabemos en móvil. De verdad, a mí me da como cierto nervio, ¿verdad? Que a veces grabamos todo y apuntamos todo. Y decía un director espiritual en el seminario cuando estaba estudiando: y esos libritos y esos cuadernitos que apuntan todos en los retiros van a ser la prueba de la condenación, ¿verdad? Cuando el Señor llega y dice: saquen los libros, a ver, saquen los libros que escribieron, ustedes van a decir: saquen los móviles donde grabaron la enseñanza, vengan para acá. Y eso mismo va a servir para que nos condene. Porque usted lo sabía. No grabemos. Digámosle al Señor que lo grabe en nuestro corazón. Que lo grabe en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que grabar en el corazón? Pues el amor de Dios. Por eso no puede ser en un libro, por eso no puede ser en una grabadora, por eso no puede ser en un móvil. Porque el amor está esculpido, ese amor del Señor está esculpido en nuestro corazón. Dejemos que el Señor toque nuestra vida, no nos dé miedo. Yo sé que a veces son temores, a veces fallamos por nuestra propia inocencia, porque no sabemos por dónde, porque no encontramos quien lo guíe. Pero hoy digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Yo confío en tu amor, yo confío en tu infinita misericordia. Yo no quiero conocerte de oída, Señor, yo quiero verte. Yo quiero sentir tu presencia, quiero experimentar tu presencia viva en mi propia familia, en mi historia personal, en mi pasado, en este presente que estoy viviendo, en esta angustia, en esta enfermedad que estoy viviendo. Señor, yo quiero experimentar, quiero sentir tu amor, quiero sentir, experimentar tu misericordia. Quiero vivir verdaderamente abandonado en tu amor. Quiero vivir abandonado en ti, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida, porque tú eres mi confianza, porque tú eres mi plenitud, porque tú eres mi consuelo. Pidámosle eso al Señor y pidámoselo hoy, ahora que estamos aquí, ahora que estamos viviendo esta experiencia hermosa de encuentro con el Señor. Digámosle que sea Él, que le damos toda la autoridad. Dile: Señor, yo te doy toda la autoridad sobre mi vida, te doy la autoridad sobre este problema, te doy la autoridad, Señor, sobre esta enfermedad, te doy la autoridad, Señor, sobre mi pasado, sobre mi historia, sobre mi dolor, sobre mi sufrimiento, sobre mi angustia. Te entrego y te digo: toma, Señor, toma. Hoy abro mi corazón y abro mi vida y te entrego las llaves de mi corazón, te entrego las llaves de mi vida, de mi casa, de mi familia que está viviendo momentos tristes, dolorosos. Entra, Señor, hasta lo más profundo y toca. Te doy toda la autoridad, Señor, te la doy para que seas tú reinando, para que eso que proclamamos muchas veces, que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, se haga verdad en mi vida. Hoy, Señor, quiero dejar que tú llegas a mi vida y la transformes. Hoy quiero que tú destruyas, Señor, todo aquello que no es tuyo. Que hoy me liberes, que hoy me sanes, Señor. Que hoy me consueles en tu amor. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Bendito seas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque ya estás actuando, Señor. Porque desde ayer, desde esta mañana, Señor, ya te estás manifestando en gloria sobre nuestra vida. Porque tú no necesitas tiempo, ¿verdad? Porque tú no necesitas... No, porque tú eres eternidad, Señor, porque tú lo eres todo, porque tú eres plenitud, porque tú eres plenitud de vida. Y queremos ser como esas ovejas, Señor, que cuida, Señor, que ama al pastor, que las consiente, que las lleva en brazos, que las busca, Señor, cuando están perdidas. Porque sabemos
que tú eres ese buen pastor, Señor, porque proclamamos también en tu palabra que tú nos llevas por senderos, que nos llevas a pastos abundantes, que nos llevas a aguas frescas, Señor. Así queremos vivir nuestra vida, en la confianza, en la serenidad y en la paz de sentirnos protegidos y amados por ti, de sentirnos amados en tu misericordia, de sentirnos consentidos, Señor, en tu pecho, en tu amor. Gracias, Señor, por lo que está haciendo. Gracias por lo que va a continuar haciendo. Bendito y alabado sea, Señor. Siga haciendo obras, Señor, maravillosas. Sigas consolando, Señor. Sigue sanando, Señor. Queremos proclamarlo, Señor. Queremos gritarlo, Señor. Queremos llevarlo también a tantas personas que sufren, tantas personas que están desorientadas, que están desoladas, que se sienten tristes, que se sienten solas, que se sienten abandonadas. Gritarle que el Señor consuela, Señor, que tú consuelas a tu pueblo, que tú nos quieres consolar, Señor, que tú quieres edificar vidas, que tú quieres transformar vidas, que tú nos quieres recrear, que tú quieres hacer de nosotros criaturas nuevas. Bendito y alabado sea. Confío en tu bondad, confío, Señor, que tú eres un Padre misericordioso, confío, Señor, confío plenamente en ti. Proclámalo, cántaselo al Señor. Confío que tú eres la bondad infinita. Confío, Señor, que tú estás aquí y estás obrando con poder en mi vida. Confío que estás obrando en mi familia, Señor. Confío que estás obrando en esa persona que tengo en mi corazón, Señor, que no está aquí, pero que tú sabes quién es y que necesita de ti, Señor, que necesita de tu amor, que necesita ser sanada física, mental, espiritualmente. Confío en ti. Un mensajero para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza
en lugar de un espíritu abatido. Lo llamarán robles de justicia, plantación del Señor para mostrar su gloria. Palabra de Dios. Ese mensajero, Señor, ya lo conocemos, ya llegó esa plenitud de amor, Señor, ya la hemos vivido nosotros. ¿Cómo inicia el Señor su ministerio, verdad? Dice que entra, que toma la palabra del Señor y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha dirigido y me ha enviado a proclamar un año de gracia, ¿verdad? Esa consolación del Señor se llama Jesucristo muerto y resucitado. Ese tiempo definitivo ya llegó. Mira, hay unas cosas que uno escucha y uno a veces no dice nada porque dice, bueno, si la gente tiene su fe, pero toca poco a poco que vayamos. Hay gente que está esperando los últimos tiempos todavía, ¿verdad? Y el último día lo estamos viviendo hace 2000 años. ¿De acuerdo? Los últimos tiempos ya lo estamos viviendo los últimos tiempos. A veces la gente dice, no, ya, ¿verdad? Mire todo lo que está pasando, guerra, pandemia, todo, estamos, pues sí, ya lo comenzamos hace 2000 años. Estamos viviendo los últimos tiempos hace 2000 años. El último día comenzó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la plenitud de nuestra vida. Hace muchos años, recién ordenado, llegaron a mi parroquia unas personas, la gente es buena, ¿verdad? Siempre lo decimos, que no fallan por ser mala gente, no, al contrario, ¿verdad? Por ser tan bondadoso a veces fallamos. Yo digo, uno por santiguarse se rasguña, ¿verdad? Uno por santiguarse se rasguña. Entonces llegaron con una cosa verdosa ahí, y decía, ¿y esto qué es? No, la hiel de un pescado. ¿Y eso para qué? Y no, porque como el Señor le dijo a Tobías, ¿verdad? Que fue que le sacara la hiel del pescado y fuera se la aplicara, entonces nosotros queremos quemarla porque dice que se van los espíritus, y bendito sea Dios. Vivimos nuestra fe del Antiguo Testamento. El pescado es Jesucristo. Él es nuestro pescado, y de hecho nos lo colocan en los altares. ¿Sí se dan cuenta que a veces en los altares lo que hay es un pez? ¿Por qué? Porque nos representa a Cristo. Porque la palabra griega que dice pescado son las iniciales de los nombres de Jesucristo. Por eso se representa así. Porque en griego el pescado se dice ictus. Jesús, Cristo, Dios, hombre, Salvador. Entonces por eso representan a Jesucristo con un pez, porque esa palabra de pez en griego son esas iniciales. Entonces ya no necesitamos de eso, ya no necesitamos la hiel de un pescado, porque es que nuestro pescado grandote está colgado de la cruz y ahí está brotando la salvación del género humano. No coloquemos nuestra vida en tonterías, no coloquemos nuestra vida en vacío, no coloquemos nuestra vida en situación. Mira, hay gente que ve una película y usted ya no cree en la Biblia, sino lo que dice el autor de la película. Lee un libro y usted ya lo que dice el libro, eso es palabra de Dios. Eso es vano, eso es vacío, eso es ilusión. Ay, no, pero es que dice la verdad, y la palabra de Dios no. Y la palabra de Dios no dice la verdad. Mire, el que hace la película coge cosas de verdad, pero mete ciencia ficción. ¿Por qué? Porque él necesita vender. Y el que escribe el libro necesita vender. Y entonces le mete ciencia ficción. Y nosotros colocamos nuestra vida en ilusión, en vanidad, en vacío, en nada. Y por eso vivimos como vivimos. Perdón que yo hablo así, me estoy poniendo un poquito ya. Me estoy levantando, estoy viniendo arriba. No coloquemos nuestra vida en vacío. Nuestra salvación nos la dio nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado. Y fue alto precio que pagó por nuestra salvación. Entregó su vida, derramó su sangre. Sufrió el tormento de la cruz por ti. Porque están por decir por todo, ¿verdad? El Señor murió por todos, no por ti, por tu pecado, por tu situación, por tu historia. El Señor está colgado en la cruz por ti.
por ti personalmente. Pues que esa muerte no sea en vano, que esa muerte del Señor tenga como fruto, así se cumple lo que dije ayer, ¿verdad? No basta con dar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Por eso ahí no podemos dejar que esa muerte caiga en vano, sea estéril. Esa muerte tiene que obtener el fruto para lo que fue hecha, ¿verdad? Nuestra salvación. Y es el centro de nuestra vida y lo proclamamos y tenemos que decir al Señor: Señor, tú moriste por mí, tú entregaste tu vida por mí, tú fuiste crucificado por mis pecados, pero fuiste resucitado para gloria, y por eso yo creo y confío en ti, yo confío en tu palabra, y yo sé que tú me vas a levantar, y yo sé que tú me vas a consolar, y yo sé que tú me vas a sanar, y yo sé que tú tienes el poder, Señor, para levantarme. Bendito sea, alabado y glorificado tu nombre por siempre. Gloria, Señor, gloria a tu nombre, santo, poderoso eres tú. No nos da miedo proclamar tu grandeza, porque sí tiene sentido y sí tiene significado, Señor. No nos cansemos de glorificar y decirle al Señor, y a veces nos dicen: ¿pero para qué repiten tanto ustedes eso? Pues para convencernos nosotros, porque el Señor ya lo sabe. Para convencernos nosotros, por eso lo repetimos. Un profesor que teníamos de la universidad nos decía: repita que algo se queda, ¿verdad? Repite que algo queda. Pues todos los días lo voy a repetir y repetir, porque algo tiene que quedar, ¿verdad? Y lo tenemos que repetir nosotros también, y tenemos que repetirnos nosotros mismos. No nos dé miedo proclamar. Consigan la castañuela y todos los días háganle. Y glorifiquen al Señor. Ay, no, que no sé cantar, cante como sea, no importa, ¿verdad? Cante como sea, pero alabe y bendiga al Señor. Proclame la grandeza del Señor con alegría, cante la grandeza del Señor, porque eso que cantamos también, a mí me encanta esa canción, búsquenla por ahí que ya la escuché. Has cambiado mi mente, y lo vamos a colocar de pie, vamos a cantar y vamos a proclamarlo, pero convencidos que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile ya. No necesita el domingo, no, ya lo cambió, ya cambió nuestro. La mejor clase para la alabanza yo la tengo, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir, y ustedes van a hacer como si, ¿cómo se llama el equipo aquí? El Real Tenerife, ¿cómo se llama? Club Deportivo Tenerife, bueno. Y los que no sean, pues entonces de la... Las Palmas, bueno, sí. De Zaragoza o Barcelona. Por la Nacional, bueno, no. Está bien. Cuando mete un gol, ustedes están viendo el partido, y cuando la selección de España mete un gol, todos, pues así vamos a alabar al Señor. ¿De acuerdo? Pues vamos a cantar, y entonces como si hubiera metido un gol la selección de España. Háganle, otra vez. Así.
Esa es la alabanza, a lo que no sabía. Con todo lo bueno que es el deporte, con todo lo bueno que es la selección, con todo, pero es bien, es vacío. Y si nos emocionamos tanto por un gol, ¿cómo no nos vamos a emocionar por la vida eterna que nos está ofreciendo el Señor, por la sanación que nos está ofreciendo el Señor, por la salud que nos está ofreciendo el Señor, por la alegría que nos está ofreciendo el Señor, por el gozo que nos está ofreciendo el Señor? Mire, tendríamos que la gente nos ve por acá y dice: ¡ay, madre mía, ese salió del sanatorio! Ese se escapó y lo dejaron morir por ahí a vacaciones un tiempo, ¿verdad? Pues no nos importa, tenemos que proclamar esa grandeza, esas maravillas del Señor así. Tenemos que redescubrir esa vocación del pueblo de alabanza, de un pueblo alegre, de un pueblo gozoso, porque eso también nos pasa a los cristianos, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, estamos todos reunidos, todos hablando, emocionados. Hacía 2 años que no veíamos, ¿verdad? Todo el mundo. Ayer les decía: mire, yo había besado a todos, aquí los que iban llegando, yo iba besando, y en el momento de la comunión con mascarilla. ¿Y qué sentido tendrá la mascarilla ahora donde ya todo el mundo? ¿Verdad? Así nos pasa, ¿verdad? La vuelta, oremos. ¿Quién ha dicho que la oración del cristiano tiene que ser? Por eso, apenas oremos, enseguida todo el mundo cambia la cara. No, si ahí es donde más tenemos que alegres, es donde más se tiene que irradiar esa grandeza del Señor en nuestra vida, esa presencia del Señor en nuestra vida. Mire ahí. Hay ahora un gran interrogante. Yo soy un convencido de los planes de pastoral, convencidísimo, que si no programamos, que si no tenemos proyectos a corto y largo plazo, vamos como un pollo sin cabeza, ¿verdad? No nos saben por dónde van. Entonces muchas diócesis tienen sus proyectos pastorales y hay que fortalecer, tenemos que participar nosotros de nuestras parroquias y tenemos que vivir. Pero eso, sin lo fundamental, es viento, vanidad de vanidades. Y a veces insistimos tanto en eso, pero no insistimos en lo esencial. Esos planes de pastoral necesitan espíritu, porque si no queda letra muerta. Entonces tenemos los planes de pastorales en nuestras bibliotecas. Y si la pata de la mesa está fallando, lo meto debajo para que la verdad, para que la mesa no coge, entonces le meto el plan de pastoral por debajo. O los despachos parroquiales también, los curas también meten los planes de pastorales para que le sostengan el escritorio. Porque falta espíritu, porque falta vida. Te vuelvo y lo repito, soy un convencido de los planes de pastoral, soy un convencido que tenemos nosotros que ir, como nuestra vida tiene que tener un sentido, tiene que tener una guía, tenemos que sentarnos al comienzo del curso y decir: en este año voy a crecer en esto, pero no por 15 días. Y mire, siempre me escucharán lo mismo. Mira, a veces estos encuentros, estas asambleas, estos retiros de la renovación son como fogatas, pero son como fogatas de papel periódico. Haga una fogata de papel periódico, pero así, de puro papel periódico. Métale candela a eso. ¿Cuánto dura? Nada, eso nos pasa a nosotros con la asamblea. Son fogatas de papel periódico. Duran nada, el instante. Mientras estuvimos aquí, y saltamos y gritamos, ya el lunes volvemos a nuestra vida común y silvestre y un poquito peor, ¿verdad? Pues no puede ser eso. Esto es de tizoncitos, ¿verdad? Así sean pequeñitos, pero quedan brasas, quedan ardiendo y poco a poco se va alimentando. Mire, yo no me puedo imaginar gente de la renovación que no vaya a misa todos los días, que no se confiese frecuentemente, que no reciban la comunión, que no tengan un director espiritual. Póngale trabajos oscuras que no hacen nada. Póngale trabajos oscuras que como no hacen nada, entonces meten las patas por ahí por una parte y otra. Palocito de los digo en la cara.
Y así eran de mi parroquia. Y como no tiene nada que hacer, se va a predicar a Tenerife. Para eso estamos. Me perdonan que yo hable así, pero ustedes me comprenden, ¿verdad? Para eso estamos. Para acompañar, para estar ahí, para no solamente nosotros acompañar a ustedes tienen que acompañar a sus curas, ¿oyeron? Acompáñenlos, porque muchas veces fallan por la soledad y la tristeza en la que los dejamos metidos. Y los dejamos ahí y luego las lenguas de suegra. ¿Cómo vamos a maldecir y después vamos a pedir que ellos nos bendigan? No tiene sentido, ¿verdad? Si yo quiero, eso lo dice San Pablo, ¿verdad? Oren por las autoridades constituidas, oren por los que tienen el gobierno, oren por los que tienen el poder, porque ¿cómo van a recibir ustedes algo bueno si le están maldiciendo? Pues si yo maldigo a alguien, lo que voy a recibir es lo que le estoy dando. Tenemos que bendecir, y eso no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos pecados, que metamos las patas, que a veces diga, ay madre mía, cura, pero ¿cómo? Eso no quiere decir lo contrario. Precisamente por eso es que más tenemos que orar por ellos, más por eso tenemos que orar por ellos. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, y que están para darnos los sacramentos, y que está para alimentar nuestra fe, pero claro, tenemos que ser una iglesia viva. A veces uno se encuentra en las parroquias y dice, pero aquí ¿quién tiro? Todo el mundo viene, está en la misa, hasta luego, y el resto que le toca al cura, ¿verdad? Campanear y ir a la misa y recoger el cepillo. Una iglesia viva en la que el Señor nos da carisma para que lo coloquemos al servicio de los hermanos, y en la medida en que nosotros demos al Señor, en esa medida recibimos. En Latinoamérica existe el CONLA, Congreso Misionero Latinoamericano, y se celebra cada tiempo, ¿verdad? No recuerdo cada cuánto se celebraba el CONLA, Congreso Misionero Latinoamericano, y una vez en esos congresos Juan Pablo II colocó el lema: la fe se fortalece dándola, la fe se fortalece dándola, la fe se fortalece dándola. O sea, si nosotros queremos tener una fe fuerte, tenemos que darla. Y yo doy la fe cuando comienzo a asumir un trabajo pastoral en mi parroquia, cuando yo asumo el grupo de oración en serio, cuando yo, es que esto es muy serio. Yo a veces lo hago en chiste y nos reímos y todo, pero no, esto es muy serio. Esto no es para pasarlo bien. Nosotros no pertenecemos a un club social en el que voy o no voy, en el que voy a pasarla bien. No. Vuelvo y les repito, y lo voy a cansar estos días. No, el Señor nos da, el Señor nos bendice, el Señor nos regala sus dones para que nosotros nos convirtamos en don para los demás, en don para mi comunidad, en don para mi sacerdote, en don para mis hermanos, en don para mi grupo de oración, en don para mi familia. No tengamos miedo a eso, que lo único que vamos a alcanzar es ser felices. Eso es lo único, es el único peligro que tenemos, que alcancemos la felicidad verdadera, que alcancemos la plenitud verdadera, porque no hay amor más grande, dice el Señor, que aquel que es capaz de dar la vida. Y yo doy la vida no solamente porque me van a matar o porque me va a morir, no, yo doy la vida poco a poco, todos los días, en el servicio, muriendo a mí mismo. No, yo ya tengo todo el día programado, ¿verdad? Y no va a verle el programa y todo para mí. Y a veces nos consentimos tanto nos consentimos y tanto nos cocolamos y tanto estamos pendientes de nosotros, que nos enfermamos de tanto estar centrados en nosotros mismos. De tanto estar centrados en nosotros mismos, nos enfermamos. ¿Recuerdan que el Papa también nos decía eso? Prefiero una iglesia accidentada, que se caiga por salir a la calle, que una iglesia enferma de estar encerrada en sí mismo. ¿Vio? Que el encierro nos enferma. Después de la post-pandemia, en la comunidad, en mi barrio,
Hay 2 parroquias en el barrio y yo soy párroco de las dos parroquias. Los servicios sociales me nos llamaron y dijeron, ¿será que ustedes tienen voluntarios para que prestemos un servicio? ¿Y cuál era el voluntariado? Comenzar a acompañar personas que durante la pandemia no pudieron salir, o bueno, no salían de campo, estaba prohibido para todo el mundo, pero no podían caminar por ese tiempo de estar encerrados. Entonces ya sabemos que si nos encerramos mucho, después cuando ya vamos a ver, ya no podemos caminar. Y entonces somos impedidos espirituales, cojos espirituales, tullidos espirituales. Eso es muy feo, ¿verdad? Y ya tenemos físicamente, yo cuando me dio ese frío ya comienzo a cojear, ¿verdad? Cuando sí, ya que me iba operando de una rodilla, entonces ya decía, madre mía, ya llegué el tiempo que me va avisando mi cuerpo cuando va a cambiar el clima. Ya llegué, hace un tiempo, ya aquí termino, ya todo. Una monjita de la de Santana estaba confesándose. Dice, ay padre, antes nosotros nos colocábamos, cuando estábamos jóvenes, silicio para atormentar, para la sepsis, ¿verdad? Nos colocábamos y se apretaban ahí para que uno, y ahora no necesitamos de eso porque nos duele todo el cuerpo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.